Muy bien, ¿se ve bien? Sí, sí se escucha bien. Perfecto. Ok, vamos a iniciar. Primero me gustaría empezar con dudas previas que hubo en la clase pasada. Principalmente me preguntaron sobre el uso de espironolactona en pacientes con enfermedad renal crónica y cada cuánto tiempo se tiene que solicitar laboratorios de control. Es interesante que en la guía europea que revisamos la clase pasada comenta que la monitorización se tiene que hacer primeramente, la primera tanda de estudios a la semana, de 1 a 4 semanas después de que inicias o modificas la espironolactona. La segunda tanda de 8 a 12 semanas y después cada 4 meses vas a estar monitorizando lo que es la creatinina y el potasio sérico. Si el potasio sube arriba de 5 puntos, es aceptable un aumento del potasio hasta 5.5 milimoles o miliequivalentes, o una creatinina sérica que aumente a 2.5 miligramos por decilitro, o sea, una tasa de filtrado glomerular abajo de 30. Todavía ahí es tolerable que estés dando espironolactona. Lo que vas a hacer es reducir la dosis a la mitad y vas a pedir laboratorios de control a la semana o 4 semanas, luego cada 8 a 12 semanas y luego cada 4 meses. Solamente si el potasio sube arriba de 6 o la creatinina sube arriba de 3.5 o la tasa de filtrado es menor a 20 es cuando vas a interrumpir el manejo con espironolactona y vas a solicitar evaluación por nefrología. Igual con los YECAS, en el april o captopril se puede usar de forma indistinta, realmente no hay ningún problema cual quieran utilizar. La dosis inicial, por ejemplo, en el april va a ser 2.5, la dosis objetivo es 20 miligramos cada 12 horas, más es la dosis máxima tolerada. Aquí, si no llega el paciente a 20 miligramos por cada 12 horas, no hay problema, es lo máximo que él tolere. ¿Qué es lo que vas a monitorizar? Un aumento de la creatinina de hasta un 50% a la basal o hasta 3 miligramos por decilitro todavía es adecuado. Una tasa de filtrado glomerular menor de 25 todavía es aceptable, o un potasio que llegue hasta 5.5. Si persisten los cambios de creatinina o potasio mayores que los señalados, a pesar del ajuste del fármaco, se debe reducir la dosis de YK-ARA2 y volver a hacer una química sanguínea cada 1 o 2 semanas. Sin embargo, si el potasio sube arriba de 5.5, la creatinina sube arriba de 3.5 y la tasa de filtrado glomerular disminuye abajo de 20, es cuando debes de interrumpir el tratamiento por YK y solicitar evaluación por nefrología. Algo que no se preguntó, pero que creo que es muy importante ahorita con la contingencia, es que no se deben de suspender IECAS o ARA2 por temor a que tu paciente vaya a tener enfermedad grave por COVID. Si bien se ha documentado que el COVID entra a las células llanas por los receptores de angiotensina 2, no se ha documentado una correlación clínica entre el consumo de YECA o YARA2 con la enfermedad grave con COVID. Sin embargo, si tú suspendes o cambias estos medicamentos, arriesgas a tu paciente a que tenga un descontrol hipertensivo o una descompensación de la insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca descompensada o una hipertensión descontrolada sí se ha asociado a una mayor incidencia de enfermedad grave por COVID. Entonces, a tus pacientes que estén tomando YECA o ARA2, no se los vas a suspender por temor a que tengan enfermedad grave por COVID, porque suspendérselos es lo que los va a poner en riesgo de enfermedad grave por COVID. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar con la guía de 2019 de la Sociedad Europea Española para el diagnóstico y manejo de síndrome coronario crónico, previamente conocido como cardiopatía isquémica crónica, que cambió su definición precisamente en ese año. La enfermedad, iniciamos con una definición. La enfermedad arterial coronaria es un proceso patológico caracterizado por acumulación de placa aterosclerótica de las arterias coronarias epicárdicas. Este proceso puede ser modificable por ajustes al estilo de vida, terapia farmacológica e intervenciones invasivas designadas para estabilización o regresión de la enfermedad. Factores de riesgo.
Dentro de los modificables tenemos la obesidad, tabaquismo, sedentarismo. Puse en los no modificables diabetes, hipertensión, dislipidemia, hiperuricemia, porque si bien podemos modificar su evolución con el tratamiento médico óptimo, pues el paciente ya los tiene y no se le va a quitar en toda la vida. Otro detalle es la edad, mayor a 65 años, antecedente un familiar de primer grado con infarto, a una edad menor de 40 años de edad. Y el género es una cuestión que, si bien por muchos años se había manejado que el género masculino es el que tiene un mayor riesgo cardiovascular, ahora se ha visto que la protección que genera el género femenino solamente se da durante la edad reproductiva. Mujeres en climaterio o después de la menopausia tienen el mismo riesgo cardiovascular que los varones. Lo que es la valoración, diagnóstico y estratificación de riesgo de enfermedad arterial coronaria se va a realizar mediante 6 pasos. En esta figura nada más quiero que vean los 6 pasos, que es asesoramiento de los síntomas para hacer la investigación clínica, considerar comorbilidades, hacer estudios de primera línea, que vienen siendo los estudios básicos, laboratorios, electro, placa, eco. Luego se asesora lo que es la probabilidad de prueba. Posteriormente se ofrece un estudio diagnóstico y después, por último, se asesora el riesgo de enfermedad arterial coronaria con los estudios diagnósticos para definir si va a requerir cateterismo o tratamiento médico. Un interrogatorio minucioso es la piedra angular para el diagnóstico de angina. Sin embargo, la exploración física y estudios objetivos son útiles para confirmar el diagnóstico, descartar otros diagnósticos y evaluar la severidad de la patología de base. Las características típicas de la angina se dividen en 4 categorías que siempre se tienen que preguntar. Localización, que esta generalmente es retroesternal, se puede irradiar a hombro, cuello, mandíbulas y miembros torácicos. Sin embargo, se tiene que considerar también pacientes que tengan dolor a cualquier nivel debajo de la mandíbula y por encima del ombligo. Tipo generalmente es opresivo. Esto es para una angina típica. Sin embargo, los pacientes también pueden llegar a definir este dolor quemante o punzante. Duración, para lo que es una angina estable en esfuerzo, la duración es breve, menor de 20 minutos. Ya para eventos de angina inestable, la duración puede ser de 10 a 20 minutos y lo que es infarto son duraciones de 20 minutos o un poquito más. Relación, estos vienen siendo factores que lo desencadenan, lo empeoran o lo mejoran. Generalmente, una angina típica aumenta con el esfuerzo y remite en reposo o con nitratos. En este cuadro vemos las características que debe de tener una angina para que tú la puedas llamar como angina típica. Número 1, dolor opresivo en la parte frontal del pecho, o sea, retroesternal, que se puede irradiar a cuello, mandíbula, hombros y brazos. 2, que se exacerbe con el ejercicio físico. Y 3, que alivia el reposo o con nitratos entre los 5 minutos. Una angina típica es la que solamente tiene 2 de esas 3 características, y un dolor de pecho no anginoso es el que solamente tiene 1 o ninguno de esas características. Lo que es la Sociedad Cardiovascular Canadiense define la clase funcional de angina. Esta no se va a clasificar como la New York Heart. Esta tienes que utilizar la clasificación de la funcional de la Sociedad Canadiense para clasificar a tus pacientes. Un paciente en clase funcional 1 es aquel que realiza su actividad física sin ninguna limitación. Este paciente solamente va a tener síntomas cuando hace muy grandes esfuerzos. Es el típico paciente que te dice que va al mercado y que camina 1 kilómetro, y hasta el kilómetro o cuando camina cuesta arriba es cuando empieza a dolerle el pecho. Clase funcional 2 es una angina que limita de forma muy leve la actividad física cotidiana. Es el paciente que empieza a tener angina después de caminar 2 cuadras, después de subir 2 pisos, las escaleras,
Estos pacientes pueden tener también angina después de un alimento copioso, en frío, o después de un desencadenante emocional. Clase 3 son los pacientes que ya tienen dificultad para sus actividades cotidianas. Son pacientes que pueden salir de casa, mas no pueden caminar más de 1 o 2 cuadras y que tienen angina al subir un piso o menos. Clase funcional 4 son los pacientes que presentan angina en reposo. Y que estos hay que investigarles si tuvieran angina inestable. Ahora, cuando un paciente te llega con angina, que es de reciente inicio, hay que documentar si es angina estable o inestable, porque los manejos de cada una son diferentes. La angina inestable se puede presentar de 3 maneras. Una es que sea una angina de características típicas que se presenta en reposo con una duración mayor de 20 minutos. Algo muy común es que te diga el paciente que estaba dormido y que lo despertó la angina. Segundo, angina de reciente inicio que tiene menos o igual de 2 meses de intensidad severa, o sea que de buenas a primeras el paciente empieza con una clase funcional 2 a 3, sin previa sintomatología. O angina en creciendo, que también lo llaman algunos como angina en patrón cambiante. ¿Qué es esto? Un paciente que ya tenía diagnóstico de angina de esfuerzo, el cual esta misma angina ha progresado de intensidad en un periodo corto de tiempo, haciéndose clase funcional 3 o en reposo en menos de 2 meses, y generalmente es un paciente que ya tiene tratamiento médico óptimo. Cuando tenemos un paciente con angina inestable, hay que clasificarlo. Pacientes de bajo riesgo son los que van a estar sin angina recurrente, sin insuficiencia cardíaca aguda, sin cambios electrocardiográficos que son desnivel negativo de la onda del ST, desnivel negativo de la onda T, o cambios en el segmento ST, desnivel positivo. Ahora, lo que es el desnivel negativo del ST, esto es cuando es una frecuencia cardíaca menor a 100. Si el paciente está en taquicardia, un desnivel negativo del ST no se correlaciona con isquemia. ¿Por qué? Porque un paciente en taquicardia es como si estuviera haciendo ejercicio. Todos, si nos hacemos una prueba de esfuerzo, a todo el que tenga corazón sano, a todo el mundo se le va a descender el ST. Menos de 2 milímetros y menos de 80 milisegundos. Si es más de esto, es cuando es un descenso significativo. Y pacientes que no tengan elevación de biomarcadores de hemoglobina, fracción de MB, troponina T o I. ¿Por qué? Porque una elevación de biomarcadores es indicativo de una lesión miocárdica y tienes que sospechar pues un infarto. Paso 2, hay que evaluar comorbilidades y otras causas de los síntomas. La guía comenta asesorar el estado de salud general, comorbilidades y calidad de vida. Comentan que pacientes que no sean candidatos a reperfusión hay que considerar pruebas diagnósticas no invasivas y tratamiento médico óptimo. Lo curioso es que en este apartado no te dice cuáles son los que no son candidatos a reperfusión. Lo que generalmente hacemos es, para indicar que un paciente no es candidato a reperfusión, son aquellos que vemos mediante angiografía coronaria cuál es el estado de las coronarias que tiene, y los que tengan malos lechos son a los que no se les va a realizar intervencionismo o cirugía. Y bueno, la otra es cuando son pacientes con una probabilidad de prueba muy baja, un dolor torácico de tipo no anginoso, son a los que hay que identificar otro origen del dolor, origen gastrointestinal, pulmonar o musculoesquelético. Paso 3, estudios básicos. Los estudios de primera línea para pacientes con sospecha de enfermedad arterial coronaria vienen siendo desde la hemática, química sanguínea, electrolitos, enzimas, perfil tiroideo. Fíjese que trastornos tiroideos se asocian mucho a enfermedad arterial coronaria y arritmias también, especialmente fibrilación auricular y taquicardias supraventriculares. Hemoglobina glucosilada, electrocardiograma, considerar Holter si estás pensando que tu paciente pueda tener arritmias, eco y placa de tórax. Todos son estudios de cajón, excepto el Holter, que se tienen que realizar en los pacientes que sospeches de enfermedad arterial coronaria. Aún así, si tienes un paciente que sospechas en un riesgo moderado o alto,
para angina, que son los factores que ya he comentado previamente: falla cardíaca, angina persistente, cambios electrocardiográficos. Hay que hacerles puro de biomarcadores para descartar que esté impulsando con un síndrome coronario agudo, llámese angina inestable, infarto agudo sin elevación o infarto con elevación del segmento ST. Entonces, con clase de recomendación 1, recomienda la biometría hemática completa, química sanguínea y un perfil de lípidos, así como pacientes diabéticos, pues realizar medición de la hemoglobina A1C para, pues para control de la diabetes como prevención primaria. También recomiendan, como con clase de recomendación tipo 1, un electrocardiograma de 12 derivaciones para investigar datos previos de isquemia, que pudieran ser una onda patológica en más de 2 derivaciones contiguas, que te hablarían de un evento de infarto previos, pudieran ser asintomáticos, entonces, o que el paciente no lo haya notado. Y lo que es el Holter se debe realizar cuando estás sospechando en arritmias concomitantes en tu paciente. También hay que pedirles un ecocardiograma transtorácico, porque nos va a investigar causas secundarias de angina. 2, vamos a buscar alteraciones de la movilidad regional del ventrículo. Esto es muy específico de cardiopatía isquémica. Así como vamos a medir lo que es la FEDI y la difusión diastólica. También existe algo que se llama strain, que es medir la movilidad del ventrículo izquierdo. Esto es cuando es menor del 7.5%, o sea que no reduce adecuadamente, tal vez un paciente de alto riesgo de mortalidad, de alto riesgo cardiovascular. Y bueno, placa de tórax para buscar causas secundarias de dolor torácico, enfermedad pulmonar, o características propias del mediastino. Paso 4, estratificación preprueba. En la guía europea te comentan la estratificación por 4 características: género, edad, y las características de la angina, típica, atípica o dolor no anginoso. Y hacen un factor de corrección para pacientes que cursan con disnea solamente. Les voy a pasar las diapositivas para que las tengan y todo se los paso después para que se las pase. Aquí lo que me gustaría comentar este cuadro. Los pacientes que tienen una probabilidad preprueba menos del 5%, que son los que están en gris, esos pacientes hay que investigar otra causa de dolor torácico. Generalmente ellos tienen un riesgo de enfermedad arterial coronaria menor del 1%. Entonces no son tributarios para iniciarles algún abordaje. Pacientes con una probabilidad preprueba en el 5 al 15%, que son los que están en verde claro, es seguro diferir su abordaje, porque ellos tienen una prevalencia de enfermedad arterial coronaria menor al 5% y una mortalidad por enfermedad cardiovascular menor al 1%. Sin embargo, abajo voy a explicar unos factores de riesgo que modifican esta probabilidad preprueba, que si tienen alguno de estos, entonces ya puedes hacer iniciar las pruebas diagnósticas en tu paciente. Y pacientes que tengan una probabilidad preprueba mayor al 15% son los pacientes en los que tienen un riesgo cardiovascular intermedio y son los ideales a los cuales les vas a realizar las pruebas diagnósticas. Estos son los factores que te pueden modificar la probabilidad preprueba. Factores que te pueden aumentar la probabilidad preprueba son los factores de riesgo cardiovascular primarios, que ya hemos comentado: dislipidemia, diabetes, hipertensión, tabaquismo, historia familiar de enfermedad cardiovascular. Cambios electrocardiográficos en el electrocardiograma en reposo, 12 derivaciones: disfunción del ventrículo izquierdo, alteraciones de la movilidad sugestivas de enfermedad arterial coronaria, prueba de esfuerzo normal o score de calcio aumentado en la angiotomografía torácica. ¿No? Paso 5, vas a seleccionar el estudio adecuado. Pacientes con alta probabilidad clínica para enfermedad arterial coronaria, se indica coronariografía invasiva sin realizar otros estudios. ¿Cuáles son los que tienen alta probabilidad o alto riesgo?
Pues como lo mencionaba hace rato, los que tienen angina persistente, o sea, que siguen con angina cuando estás en el hospital, que tienen alteraciones electrocardiográficas, que tienen falla cardíaca y que tienen elevación de biomarcadores. Todos los demás hay que hacer estudios, hay que iniciar tratamiento médico óptimo y hay que hacer estudios para investigar, para hacer estratificación de enfermedad coronaria. Entonces, pacientes en quienes no se puede descartar la enfermedad arterial coronaria se recomiendan estudios no invasivos para la estratificación de riesgo cardiovascular. Pruebas no invasivas, estas buscan detectar isquemia miocárdica, provocada tanto por estrés farmacológico, estrés físico, como la prueba de esfuerzo, aumento de trabajo miocárdico, demanda de oxígeno, o detectar heterogeneidad en la perfusión miocárdica por vasodilatación. Entre las más comunes tenemos la prueba de esfuerzo, pues pueden ser por Bruce, Naughton, son protocolos, ecocardiograma en estrés con dobutamina, o estudio de medicina nuclear por emisión única de electrón único o por PET. Pruebas anatómicas no invasivas, de esta la que tenemos es la angiotomografía coronaria. Esta evaluación se realiza por la visualización del lumen y pared coronaria utilizando contraste endovenoso. Se puede realizar por angiotac, la cual provee una alta precisión para detectar enfermedad arterial coronaria mediante el score de calcio por Agaston. La estereosis coronaria del... ¿Qué te dice esto? La angiotomografía coronaria es buena para descartar enfermedad arterial coronaria. Si tienes un paciente con un score de calcio de 0, pues lo más probable es que tu paciente no tenga enfermedad arterial coronaria. Más sin embargo, si la angiotomografía te detecta estenosis del 50 al 90%, esto no siempre te indica que tenga una estenosis significativa funcional. Si bien tiene un alto valor predictivo negativo, por lo que puede descartar enfermedad coronaria, no lo es así para el valor predictivo positivo. Una estenosis coronaria del 90% que se detecte por angiotac se tiene que corroborar por una prueba no invasiva funcional, que se nos quiere mencionar, prueba de esfuerzo, ecocardiograma de butamina o estudio nuclear. ¿Sí me explico? O sea, lo que quiero indicar aquí es, una estenosis coronaria significativa es toda aquella mayor al 85%. Estas estenosis coronarias son las que te van a ocasionar angina y te van a ocasionar isquemia primero y luego angina, que es una manifestación clínica. Si la angiotac detecta una estenosis coronaria del 90%, esto no se correlaciona fielmente con esta estenosis coronaria significativa que tú vayas a ver en el cateterismo. Entonces, por eso necesitas un estudio funcional para corroborar este diagnóstico. Porque si bien la angiotac te puede decir que por calcio estudia el 90%, el estudio funcional es el que te va a decir si en verdad esta obstrucción que está viendo la angiotac te está ocasionando isquemia. ¿Sale? Porque bien, puedes tener una angiotac con una estenosis del 90% y a la hora que tú haces el cateterismo, tú visualizas una estenosis del 50%, el 60%, la cual no es significativa. Una significativa es la que tiene obstrucción de más del 80%. ¿Vale? Ok. Esto es, más o menos, esta es una ¿cómo decirlo? Una secuencia de cómo se realiza el diagnóstico de enfermedad arterial coronaria. Pacientes con riesgo intermedio, te vas a optar por estudios no invasivos, inductores de isquemia. Si tu paciente es de una probabilidad preprueba baja, intermedia baja, puedes optar por angiografía coronaria, la cual si sale negativa, pues te va a descartar enfermedad arterial coronaria, o puedes solicitar otros estudios, prueba de esfuerzo, codobuta, medicina. Una vez que documentas la enfermedad arterial coronaria, inicias tratamiento médico óptimo. Si tu paciente tiene un alto riesgo ya documentado por estudios no invasivos, es cuando tú vas a solicitar la coronariografía coronaria invasiva. Esto para documentar por medio de contraste y visualización directa la anatomía coronaria
documentar radiaciones coronarias y evaluar posteriormente si van a realizar reperfusión por tanto por colocación de stent o por cirugía de revascularización miocárdica. Este cuadro, lo que llama la atención de este cuadro es la capacidad que tiene el estudio elegido para descartar o para documentar enfermedad arterial coronaria, dependiendo de su probabilidad de prueba. ¿Cómo es esto? La prueba de esfuerzo es capaz de documentar enfermedad arterial coronaria en pacientes que ya tienen una probabilidad de prueba intermedia alta y es capaz de descartarla en pacientes con probabilidad de prueba intermedia baja. ¿Cómo es esto? La prueba de esfuerzo tiene una sensibilidad del 30%, más tiene una especificidad alta. ¿Qué te quiere decir esto? Si una prueba de esfuerzo te sale positiva, tu paciente es muy probable que tenga enfermedad coronaria, pero una prueba de esfuerzo negativa no te descarta que tu paciente tenga enfermedad arterial coronaria, puesto tiene una sensibilidad muy baja, el 30%. Eso quiere decir que solo al 30% de los pacientes con enfermedad coronaria los va a detectar, al otro 70% no los va a detectar y te va a dar un falso negativo. Es por esto que la prueba de esfuerzo no es útil para descartar una enfermedad coronaria. Sin embargo, una prueba de esfuerzo positiva es indicativa de que ese paciente tiene enfermedad coronaria, más una negativa no te la descarta por completo. Otras pruebas diagnósticas que vemos aquí es la angiotomografía coronaria, que tiene una alta capacidad para descartar enfermedad arterial coronaria y también para detectarla. Sin embargo, como expliqué hace rato, una angiotomografía coronaria positiva tiene que correlacionarse con una prueba funcional, que estas vienen siendo la estudio por medición nuclear o el ecocardiograma de butamina. La ecocardiograma por butamina y los estudios de medicina nuclear tienen una alta sensibilidad y especificidad, con la además ventaja de que te correlaciona qué territorios están afectados por isquemia. Esto nos va a ayudar bastante para guiar el tratamiento de reperfusión, para ver si se va a reperfundir, para determinar qué arterias coronarias son las que se van a reperfundir. Pruebas invasivas como el cateterismo cardíaco. La angiografía coronaria invasiva se realiza después de que por estudios no invasivos se ha determinado una alta probabilidad de prueba por enfermedad arterial coronaria. En este cateterismo aquí vemos una enfermedad significativa de la descendente anterior. Como vemos, tiene una lesión de un 99%, la cual conserva flujo, pero pues al ser mayor al 85% es tributaria para intervencionismo. Aquí vemos que le hicieron intervencionismo, pareciera que dilataron lo que es la lesión. Todavía queda subdilatada una lesión de un 50%, más sigue la descendente anterior, sigue con un adecuado flujo y adecuado llenado. Definición de alto riesgo por definición de alto riesgo de enfermedad coronaria según las distintas pruebas diagnósticas. En una prueba de esfuerzo la define por el score de Duke, que cuando se te encuentra una riesgo de mortalidad cardiovascular mayor al 3%, lo detecta como alto riesgo. Una prueba de esfuerzo positiva es aquella que tiene angina antes de completar las 3 etapas y que tiene un desnivel negativo del ST mayor de 2 milímetros y mayor de 80 milisegundos, que son 2 cuadritos chiquitos. En más de 2 derivaciones contiguas. Contiguas quiere decir que sean derivaciones que ven la misma cara. Por ejemplo, D2 de 13 a BF, que ven inferior, las precordiales de 1 a B3 o las laterales de 1 a BL, B5 y B6. El estudio de medicina nuclear que te habla de un alto riesgo cardiovascular es aquel el cual te determina un área de isquemia mayor o igual al 3%. El estudio por ecocardiograma por estrés
de alto riesgo es aquel que tiene alteraciones de la movilidad inducibles a la isquemia en más de 3 segmentos. Así como el estudio de angiotomografía de alto riesgo es aquel que te encuentra enfermedad coronaria en más de 3 vasos principales, que viene siendo la DEA, la coronaria derecha y la circunfleja. Estudios invasivos es por cateterismo. Hay una prueba que se llama reserva funcional del flujo. Esta, cuando te da un índice menor de 0.8, es cuando te habla de una estenosis significativa. Y pues pacientes que por las pruebas muy masivas te haya documentado una probabilidad alta de riesgo cardiovascular, estos generalmente tienen una mortalidad mayor al 3% por enfermedad cardiovascular. Riesgo moderado tendrá una mortalidad de 1 a 2.9% y riesgo bajo del 0.9%. Tratamiento. El manejo no farmacológico se basa prácticamente en suspender el hábito tabáquico, hacer un plan alimenticio y ejercicio físico. El ejercicio físico lo vamos a dividir por el tipo de afección que tenga el paciente. Pacientes con enfermedad coronaria en general, vamos a prescribir ejercicio aeróbico que lleguen que lleguen a una frecuencia al 70-75% de su frecuencia cardíaca máxima estimada, que esa la vas a calcular restándole 220 la edad del paciente. Lo vas a prescribir 3 veces por semana, una duración de 20 minutos o más por sesión. Y por último, tratamiento farmacológico. Una es la prevención primaria y otra es para prevención secundaria. Pacientes en los cuales has documentado enfermedad arterial coronaria, pero no han tenido infarto, el primer paso es iniciar con metabloqueador o calcioantagonista, del que sea, dihidropiridínico o no dihidropiridínico. Esto viene siendo una terapia estándar. Si tu paciente tiene frecuencias cardíacas elevadas de más de 80 latidos por minuto, vas a optar por iniciar betabloqueador o calcioantagonista no dihidropiridínico, amlodipino, nifedipino. No, perdón, verapamilo, diltiazem. Pacientes con frecuencia cardíaca menor al 50 latidos por minuto, vas a iniciar calcioantagonista dihidropiridínico. Pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo, esto es una FeNV menor al 40%, vas a iniciar metabloqueador. Y pacientes con hipotensos, a ellos les vas a dar dosis bajas de betabloqueador, pueden ser metoprolol 25 cada 12 horas, o dosis baja de calcioantagonista no dihidropiridínico. Si tu paciente persiste con angina, el segundo paso viene siendo, si estás dando una terapia estándar, combinar betabloqueador y calcioantagonista dihidropiridínico. Si estás con un paciente con una frecuencia cardíaca mayor a 80, vas a combinar betabloqueador y un calcioantagonista no dihidropiridínico. Si tienes un paciente con una frecuencia cardíaca menor a 50, vas a iniciar nitratos. Si tienes un paciente con FeNV menor al 40%, vas a agregar nitratos o ivabradina. Y pacientes con una presión baja, vas a agregar dosis muy bajas de nitratos. Ya el tercer y cuatro pasos mejor hagan referencia a cardiología. Y como prevención primaria también, a todos los pacientes con enfermedad arterial coronaria les vas a indicar ácido acetil salicílico, 150 miligramos cada 24 horas, y una estatina, generalmente atorvastatina, 20 a 40 miligramos cada 24 horas. Ahora, si tu paciente ya tuvo un infarto o un miocardio, a estos pacientes se tienen que tratar con doble antiagregación, ácido acetil salicílico y clopidogrel durante 6 meses o hasta un año. 150 de ácido acetil salicílico, 75 miligramos de clopidogrel y estatina de alta potencia, esta viene siendo atorvastatina. A estos pacientes se los vas a dejar a 80 miligramos cada 24 horas y su betabloqueador,
metoprolol, 25 miligramos, y un IECA. A estos pacientes les vas a agregar enalapril o captopril. Igual, la dosis máxima tolerada, iniciando con 2.5 hasta 10 miligramos cada 12 horas. Y no más. Sería todo. ¿Alguna duda? Sí, doctor, buenas tardes. Sí. Ahorita mencionó que cuando era un paciente con antecedente de infarto se daba doble antigrante, clopi y ACE, Claro. hasta un año. Pero, Sí. ¿de qué depende cuando ya vas a suspender uno o el otro o vas a disminuir la dosis? Pues de preferencia que pase el año. Y ya cuando haya pasado un año, vas a administrar nada más un solo antiagregante, de preferencia ácido acetilsalicílico. De aquí al resto, pues de sus días. Ese paciente no debe suspender antiagregante por el alto riesgo de trombosis del stent. ¿Sí? Ok, gracias. Doctor, ¿Sí? la ezetimiba, ¿en dónde la utilizamos? ¿O sí está indicado Ezetimiba se utilizarla aquí? utiliza cuando tienes pacientes con... Si mal no me acuerdo, pacientes con LDL elevado y hipertrigliceridemia refractarios al manejo. Déjenme decir bien ese dato. Porque también puedes dar estatinas y fibratos. Pero si hay una indicación muy... Sí, mencionaba algo de que a largo plazo tenía un efecto muy benéfico. Sí, pero es o sea, tienes indicación. Entonces, a lo mejor en la siguiente clase te lo comento para no estar inventando ahorita. Oye, Cedric, en los Hey. pacientes que normalmente van a operar, que ya tienen un estadio avanzado, Ajá. ¿alguna recomendación con ellos? Porque normalmente les comentan que suspendan todos los medicamentos 4 días antes. Pero pues el paciente cuando llega a la consulta puede de repente llegar con la consulta con nosotros 24 o 48 horas previas a que lo operen por su tratamiento, pero pues sí se ve clínicamente a veces agotado. ¿En ellos hay alguna recomendación para continuar con eso? Ok, pacientes con enfermedad arterial coronaria que se vayan a operar. Bueno, en esto lo que hay que hacer es suspender la dosis de antiagregantes por 7 días por el riesgo de sangrado. Lo que es beta bloqueador y calcio antagonista, esos sí los puede, el beta bloqueador se suspende 24 horas y el calcio antagonista se puede seguir como tratamiento antihipertensivo de base. Si el paciente viene con deterioro de clase funcional, entonces ahí habría que posponer la cirugía porque tiene que realizarse en pacientes que están estables. ¿Alguna otra duda, doctores? En algunos artículos he leído que el ácido acetil pues no está recomendado como prevención primaria en ningún caso, que a menos que el paciente ya haya presentado alguna cardiopatía o algún evento isquémico previo, es cuando se le da. Pero no sé cómo se maneje, porque aún así seguimos viendo manejo de pacientes de este tipo sin infartos previos, sin cardiopatías previas, que se les da el ASA. Se les puede dar el ASA cuando tengan riesgo intermedio de enfermedad cardiovascular. Si tienen riesgo bajo es cuando no les vas a dar ácido salicílico. Esto es cualquier paciente que tenga mayores de 65 años, diabético, hipertenso, con dislipidemia, tabaquismo, a todos les vas a indicar el ASA como prevención primaria. Como lo habíamos visto en la tabla previa, pacientes que tengan bajo riesgo o un riesgo cardiovascular menor al 15% son a los que puedes no darles ácido acetilsalicílico. Más como aquí vemos, hombres, hombres sin síntomas mayores de 60 años, hay que darles ácido acetilsalicílico, o mujeres mayores de 60 años que tengan algún factor de riesgo cardiovascular primario.
aún sin haber tenido evento de enfermedad arterial, sin haber tenido un evento de infarto. ¿Vale? Muy bien, doctor, gracias. Oye, Cedric, no sé si puedas ver lo que es la parte del chat. Te están haciendo una pregunta por medio del chat. A veces, desafortunadamente, el audio para ellos no funciona. A ver. No alcanzo a ver el chat. ¿Alcanzas a ver? A ver, ya está. En estos pacientes que tan común es realizar la prueba con el ecocardiograma más dobutamina, ¿qué diferencia significativa puede haber con la prueba de esfuerzo? Bueno, número 1 es la sensibilidad y especificidad. La prueba de esfuerzo tiene una sensibilidad solo del 30% para detectar enfermedad arterial coronaria. Entonces, de un 100% de pacientes con enfermedad arterial coronaria, solamente vas a detectar un 30%, dándote que un resultado negativo para prueba de esfuerzo no necesariamente es que, es que tu paciente no tenga enfermedad arterial coronaria. Lo que sí tiene ventaja la prueba de esfuerzo es que te habla de forma objetiva la clase funcional de tu paciente. Un paciente que llega a una etapa 3 en la prueba de esfuerzo es una clase funcional 1. Un paciente que llega a una etapa 2 es una clase funcional 2 a 3. Y pacientes que no toleran la primera etapa están en clase funcional 3. Y aparte que un ecocardiograma con dobutamina nos es de mucha utilidad porque nos habla qué territorios tienen isquemia, en qué paredes hay alteración de la movilidad inducibles por la dobutamina. ¿Y esto por qué nos es útil? Porque en el contexto de que un paciente tenga enfermedad en múltiples vasos, digamos que la DA, la circunfleja y la coronaria derecha estén con enfermedad arterial coronaria significativa, este estudio nos va a decir en qué territorios hay una mayor afección por isquemia y cuál arteria es la que hay que tratar para el momento que tú le haces un intervencionismo coronario o una reperfusión por cirugía abierta. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, doctores? Sí, Yo. doctor. Ay. Sí. Adelante. Como duda, si la prueba de esfuerzo, entonces podemos decir que es la prueba más fácil para clasificar a nuestro paciente, porque yo tuve una paciente en el internado que estaba hospitalizada cada semana prácticamente y duraba 3-4 días. Llegaba con cambios en el electro, pero ya no presentaba dolor, no tenía cambios enzimáticos, nada. Entonces creo que se retrasó un poco su tratamiento porque pues es un hospital en donde la verdad no se tiene mucho, ni el eco sirve, creo que no había prueba de esfuerzo. Entonces, en esos pacientes que tienen, digamos, una preprueba baja, ¿es la prueba de esfuerzo lo mejor para ellos o cómo sería aquí? Si la probabilidad preprueba es baja, pues lo ideal es no hacerles nada, porque son pacientes, como vemos en la tabla, menores de 40 años, que lo ideal es buscarles otra causa que esté generando dolor torácico. La prueba de esfuerzo, lo que tiene, su ventaja es una, que es de las que tiene una mayor accesibilidad, y dos, que te determina clase funcional de tu paciente de forma objetiva. Tu paciente te puede decir, no, pues yo camino 5 cuadras sin angina, pero tú en la prueba de esfuerzo tú estás viendo qué tanto está tolerando el paciente realmente. Dependiendo de la etapa a la cual te esté llegando el paciente, es como tú vas a clasificar la funcionalidad de en una etapa, en una prueba de esfuerzo en un protocolo BRUT estándar,
Un paciente que te diga la fase 3 es una clase que está en clase funcional 1, porque tolera más de 7 meds. Un paciente que te diga al estadio 2 es un paciente clase funcional. A la etapa 2 está en clase funcional 2. Y un paciente que te diga a la etapa, que nada más te tolera la primera etapa, está en clase 3, dado que no tolera esfuerzos mínimos. La prueba de esfuerzo, lo que tiene para identificar pacientes con enfermedad arterial coronaria es que los pacientes con alto riesgo generalmente van a hacer cambios electrocardiográficos o sintomáticos. Pacientes de muy alto riesgo en la prueba de esfuerzo son los que van a hacer cambios electrocardiográficos desde etapas tempranas, desde la primera etapa, cada etapa dura 3 minutos, o cambios persistentes al reposo. Después de que tú haces tu prueba de esfuerzo, tus 3 etapas, tu paciente debe tener un reposo de 5 hasta 10 minutos. Si los cambios electrocardiográficos persisten, esto te indica de un alto riesgo de enfermedad arterial coronaria y ese paciente debe pasar a cateterismo de forma, pues no urgente, pero de preferencia debe ser hospitalizado y en el contexto de menor de un mes ya debería de tener cateterismo coronario. Te digo, tiene una sensibilidad baja. Son pocos los pacientes que te va a detectar la prueba de esfuerzo y generalmente son los que tienen un alto riesgo de enfermedad coronaria las que te va a detectar la prueba de esfuerzo. Sin embargo, un resultado positivo de las pruebas de esfuerzo es indicativo de isquemia y son pacientes que se tienen que hacer cateterismo. ¿Vale? No. Doctor, y volviendo un poquito a lo de tratamiento, ¿las estatinas están indicadas en todos los pacientes que tienen riesgo o solo cuando está el colesterol elevado? En todos los pacientes con riesgo intermedio. ¿Y por cuánto tiempo? De por vida. 20 miligramos cada 24 horas. Y si tu paciente acaba de tener un infarto, la dosis es 80 miligramos cada 24 horas. Puede ser, hay un momento en el cual se pueden empezar a reducir las dosis. Normalmente cuando se tiene un proceso agudo, se inicia normalmente, un ejemplo, con las estatinas se maneja con una dosis alta. ¿Hasta en qué momento se puede empezar a descender estas dosis? Tengo entendido que a un año puedes ir reduciendo la dosis a 40 miligramos cada 24 horas, más te vas a ir apoyando principalmente en el colesterol sérico. Tu meta en pacientes que han tenido infarto al miocardio es que tengan un LDL menor a 70 miligramos por decilitro. Y es ahí conforme tú vas a ir guiando tu terapéutica. Si ocupas dosis altas de atorvastatina, pues se la vas a dejar para dejar la meta. Si con dosis bajas, 40, 20, puedes lograr esta meta, después de un año, es cuando puedes mantener estas dosis. Hay una pregunta del doctor José Carlos, te refiere que dice, en anginas de Prismetal, ¿qué manejo podemos realizar nosotros en la parte de urgencias? Ajá. Otra vez, ¿cuál es el manejo que vamos a dar? Sí, ¿cuál es el manejo de la angina Prismetal en urgencias? Nosotros estamos ahorita, nosotros estamos en un nivel, es un hospital híbrido, primer nivel con segundo nivel, tenemos lo que era parte de urgencias. Con lo que contamos, tú estás en un IMSS, si no mal recuerdo, más o menos ya sabes lo que podemos manejar. Lo que se refiere el doctor es, con lo que contamos en lo que es la parte del medio institucional, ¿cuál es la recomendación terapéutica para ellos? Calcio antagonista. Pero, ahí te va. Una angina de Prinzmetal está clasificada dentro de lo que es en el espectro de lo que es MINOCA. ¿Qué es esto? Infarto al miocardio sin enfermedad arterial coronaria obstructiva.
Para que tú digas que un paciente tuvo Prince Metal, tuvo que haber hecho elevación del segmento ST, pero por la coronariografía se tiene que documentar que no hay enfermedad arterial coronaria. Esto quiere decir que a todo paciente, y esto quiere decir que el diagnóstico de Prince Metal es después del cateterismo, porque estos pacientes te van a llegar con dolor torácico y en el electrocardiograma una elevación del segmento ST. Y es entonces que estos pacientes en ese momento tú los vas a categorizar como un síndrome coronario agudo tipo infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Entonces, estos pacientes pasan a coronariografía y es en la coronariografía cuando tú ves que no tuvo obstrucción coronaria, que las coronarias están limpias. Y es ahí cuando tú metes a los pacientes dentro del diagnóstico de MINOCA, que dentro del MINOCA está la angina de Prince Metal, Takotsubo, miocarditis, son todos aquellas enfermedades que te hayan dado infarto agudo del miocardio con elevación del ST, pero que las coronarias hayan estado bien. Entonces, si te llega alguien que tú piensas en Prince Metal, es alguien que te llegó con angina, con elevación del ST, y es alguien al que le tienes que indicar cateterismo urgente. Y ya después del cateterismo es cuando documentan que no hubo enfermedad coronaria. Y es ahí cuando tú ya piensas qué fue lo que pasó, pensando en Prince Metal también, como diagnóstico diferencial. Otra pregunta que hacen aquí, en lo que es la parte para trombolizar, Sí, ya es que se maneja lo que es la hora dorada, que claro. es la hora en la cual tienes que hacer la trombolización, pero más allá, ¿cuáles serían las complicaciones de que nosotros no hagamos esa trombolización de manera inmediata? Ajá. ¿Y en qué momento podremos encontrar ya un paciente ya complicado por ignorar este periodo de ventana? Ok. Bueno, la trombólisis, todo el tratamiento de reperfusión se tiene que hacer durante las primeras 12 horas de síntomas. La hora dorada, bueno, realmente la indicación de la guía europea para el manejo de infarto agudo del miocardio del 2017 es, te llega un paciente con angina. Desde que te llega con angina a que tú le haces el electrocardiograma, tiene que haber pasado máximo 10 minutos. Esa es la meta. Luego de que tú detectaste la elevación del segmento ST, tiene que pasar un tiempo de 10 minutos para que tú le hagas la trombolisis. Eso quiere decir que un paciente con angina, según las guías, deben de pasar 20 minutos desde que entra, desde que pasa por la puerta del hospital hasta que tú le estás haciendo la trombolisis. O mejor dicho, 10 minutos desde que tú hiciste el diagnóstico de infarto hasta que tú indicaste la trombolisis. ¿Cómo vas a decidir tú si vas a trombolizar o no? Tienes que pensar si tu paciente tiene acceso a cateterismo en menos de 120 minutos. O sea, si tu hospital tiene cateterismo, lo ideal es pasarlo a cateterismo. Pero si tu paciente no, si tu hospital no es un centro con cateterismo, lo tienes que trombolizar y lo tienes que trombolizar dentro de los primeros 10 minutos que tú documentas la elevación del segmento ST. ¿Cuáles serían las complicaciones de no trombolizarlo dentro de las primeras 12 horas? Pues las complicaciones secundarias a un infarto no reperfundido, que son pueden ser desde arritmias, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular o complicaciones mecánicas, insuficiencia cardíaca agudizada, rotura del septum interventricular de la pared libre. Antes de trombolizar, lo que tú vas a investigar son contraindicaciones, que es paciente que haya tenido un EBC hemorrágico en algún momento de su vida, pacientes con neoplasias intracraneales documentadas, pacientes con cirugía mayor en menos de un mes y básicamente son todas, porque las demás son relativas, que hemofilia, sangrado tubo digestivo, si actualmente no está activo, lo vas a trombolizar de todos modos. Absoluta sería que tuviera sangrado activo en ese momento.
Otra pregunta que hacen aquí, ¿cuáles serían los medicamentos que podríamos utilizar para trombolizar? Ajá. Bueno, lo ideal, los que tenemos son tenecteplasa, alteplasa y estreptoquinasa. La tenecteplasa es el más cómodo, se administra en una sola dosis. Para calcularla, generalmente nada más tomas el peso del paciente y lo divides a la mitad. Pacientes que pesan de 60 a 70 kilos, le das 30 miligramos. Pacientes que pesan de 70 a 80, les das 35. De 80 a 90, 40. Más de 90, 45 y más de 100, 50. No te pasas de la dosis de 50 miligramos. La alteplasa se calcula por kilo. Pasas una dosis en bolo, luego pasas 2/3 de la dosis en la primera media hora, si no me acuerdo, y luego el resto, 2/3 de la dosis en 30 minutos y el otro tercio que te faltaba en 30 minutos. Y estreptoquinasa, que lo único que tiene más de ventaja es que es un poquito más barato y se asocia un poquito menor a sangrado. Pero de ahí en más, el que yo usaría, si tengo acceso, es el tenecteplasa. Oye, Eric, ¿no tendrás algún documento para hacérselo llegar a los médicos para trombolizar? Claro. Nosotros aquí, pues afortunadamente, tengo entendido por lo que es la sede de Mazatlán, no tenemos lo que es el área de perfusión. Claro. Entonces aquí normalmente se maneja con lo que es la trombolización. ¿Sí? Si tienes algún documento y ya para también bajarte que te vayas a comer. Oye, Eric, una pregunta, englobando unas preguntas que me hicieron aquí. ¿Cuáles serían los cuidados inmediatos y a largo plazo? Normalmente cuando hay un paciente con un proceso isquémico, las principales complicaciones que se pueden venir son desde arritmias hasta una fibrilación auricular. Pero ¿cuáles serían como los puntos para aquellos que están en urgencias que deben de tener muy presente que después de que trombolizan a un paciente deben de cuidar esto? Y en la hora de estar como médico familiar, ya en la parte como médico familiar, ¿qué es lo que deben de estar cuidando en un paciente que fue tanto trombolizado como que le hayan colocado algún tipo de stent? Ok. Ok. Tengo un paciente con infarto gol miocardio, urgencias. Lo primero es buscar la reperfusión, sea como sea trombolisis o sea cateterismo. Lo ideal es que sean menos de 120 minutos. Son pacientes que vas a tener monitorización cardíaca continua y que posteriormente los van a ingresar en una unidad de cuidados intensivos. Puede ser dedicada a cuidados intensivos cardiovascular o uno de cuidados intensivos general. Una vez que se ha hecho la reperfusión y pasa a la terapia, lo que hay que vigilar es vigilar que no tenga una de las principales complicaciones que vienen siendo las taquicardias ventriculares, fibrilación auricular, o que empiecen a hacer complicaciones mecánicas, que es poco común en los pacientes que sí se reperfundieron. Pacientes trombolizados o que le hayan hecho cateterismo, es poco común que hagan complicaciones mecánicas, más las pueden tener, que es insuficiencia mitral aguda, rotura del septum y rotura de pared libre. Generalmente ellos se quedan en una terapia intensiva. Si es un paciente que le fue muy bien, queda 24 horas en monitorización, o hasta que mejoren las complicaciones que haya tenido, choque cardiogénico, lo que quiera. Una vez en piso, lo que se maneja es el tratamiento antiisquémico óptimo. En pacientes que tuvieron infarto, el tratamiento es ácido acetil salicílico, clopidogrel, su doble antiagregación, 75 miligramos, IECA, enalapril o captopril, el que guste. Beta bloqueador, se tiene que ir con beta bloqueador a la consulta externa y se lo tienes que iniciar en piso o en la terapia. Inicias desde 25 miligramos cada 12 hasta el metoprolol, hasta la máxima tolerada, 50, 100 miligramos cada 12. ¿Con qué fin? Con el fin de mantener frecuencias cardíacas del paciente de 50 a 60 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque si tu paciente tiene frecuencias cardíacas bajas, va a tener una demanda de oxígeno baja.
Por lo tanto, vas a disminuir la isquemia y vas a disminuir los eventos sanguíneos en este paciente. Y por último, si tu paciente tuvo una FEDI muy deteriorada, abajo del 40%, tienes que darle espironolactona, ¿sale? Eso viene siendo el tratamiento antiisquémico óptimo. Y les hacen hospitalización, anticoagulación con enoxaparina a dosis plenas si el paciente no se reperfundió, o a dosis tromboprofiláctica si el paciente sí se reperfundió. La dosis plena en pacientes que no se reperfundieron dura 7 días. Ya después de los 7 días, ya lo dejas a dosis tromboprofiláctica. Y en la consulta externa, en medicina familiar, en cardiología, medicina interna, lo que haces es vigilancia de la clase funcional, continúa el tratamiento antiisquémico óptimo, comentábamos que la doble antiagregación continúa hasta 1 año, el control, y atorvastatina, se me olvidaban las estatinas, y el control de factores de riesgo primarios. El colesterol LDL, la meta en estos pacientes es menor a 70 miligramos por decilitro. Y posteriormente les daré la indicación de ezetimiba, que esa me quedó también. ¿Sale? Y pues nada más. Maestro, pues te agradecemos mucho el tiempo. Nos toca nuevamente una clase contigo el día lunes, y te agradecemos el tiempo, la amistad, y pues estamos al pendiente el día lunes con la siguiente clase, que sería cardiopatía hipertensiva. Así es. Gracias, maestro. Pues muy bien, sale, muchas gracias. Hasta luego. Residentes, nomás regálenme unos minutos, no se vayan, por favor.